estábamos aquí viendo la cuarta esfera es la naturaleza, como sin naturaleza no hay personas ni sociedad, y cómo la naturaleza es nuestra socia. La naturaleza es una expresión divina del Dios creador. Últimamente, yo creo que en todos los países se ha desarrollado cuidado y amor por la naturaleza a través de la ecología, cuidar el hábitat. Yo creo que desde el jardín de niños, los niños ya tienen esa materia de estudio para cuidar la naturaleza, pero como que todavía no acabamos de entenderlo, de valorarlo en sí, lo que es esa. A mí me gustó mucho la frase que la naturaleza es nuestra socia. O sea, es verlo así como parte de nuestra propia vida también. Sin naturaleza no hay personas ni sociedad. Y ahora este enunciado, la naturaleza es una expresión divina del Dios creador. Y se proponen 3 afirmaciones teológicas. La primera es, la tierra y el mundo natural pertenecen al Señor. Vamos a verlo en detenimiento cada uno. La segunda es, la tierra y el mundo natural son la sustancia y el sustento de la vida. Y el pueblo es responsable de cuidar la tierra y el mundo natural. Estas 3 afirmaciones teológicas las vamos a ir viendo paso a paso. Por ejemplo, la tierra y el mundo natural pertenecen al Señor. Todos los textos que tenemos en la Biblia, y aquí vienen algunos, coinciden en que Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño. La tierra es suya. Él es creador. Los seres humanos disfrutan la tierra en usufructo, o sea, la estamos utilizando para nuestro beneficio, pero no es nuestra. No somos dueños de la tierra. Esto nos viene a hacer reflexionar mucho sobre cómo estamos tratando la tierra. Antes veíamos mal o no sé, a lo mejor yo me formé de otra manera diferente a ustedes, pero bueno, todavía hasta este tiempo, son raras las personas que se ponen a separar los envases de plástico, los lavan, los juntan. Yo siento que algunos sí lo hacen por motivo de dinero porque, por ejemplo, aquí en México hay lugares que compran el plástico, compran el aluminio, compran el periódico, compran el cartón, etcétera, para reciclarlos. Y pudiera ser una actividad económica, pero me estoy refiriendo más bien a las personas que lo hacen como un estilo de vida, donde los frascos los vuelven a utilizar. Si son frascos de lámina, les dan otro uso, los reciclan, los guardan. Si es el plástico, lo aplastan, los llevan a lugares para que puedan ser reutilizados. Fábricas que hacen programas para recoger, por ejemplo, botellas de botes de aluminio o botellas de plástico o cajas de cartón en las escuelas, etcétera. Son programas que se llegan a hacer, pero
A mí me llama la atención cuando llega a conocer esos hombres y mujeres que lo hacen de por sí como un estilo de vida, pero especialmente porque han reconocido el valor y que la tierra y este mundo natural pertenecen a Dios. Lo hacen como una responsabilidad ética. Quiero llegar hasta ese punto. Lo hacen como una responsabilidad que tienen como seres humanos de cuidar el mundo en el que estamos viviendo. Porque a veces nosotros descuidamos el mundo, más que dueños nos hacemos como tiranos de la tierra, de la naturaleza. Los seres humanos disfrutamos la tierra en su fruto, lo estamos utilizando para nuestro beneficio, pero no somos dueños de la tierra, no somos dueños de la tierra. Hay una carta muy famosa de un jefe de la tierra Cherokee, cuando un presidente de Estados Unidos va y les quiere comprar una parte, una parte de su propiedad, y le dice el jefe de esa tribu, dice, ¿cómo quieres que te vendamos el aire que respiramos? ¿Cómo quieres que le pongamos un precio a las montañas que tenemos, a los árboles que cuidan, que rodean nuestras casas? ¿Cómo quieres que le pongamos un precio a las nubes que tenemos, a la tierra donde vivimos? Esta idea nosotros de comercializar todo, ¿verdad? Esa carta es muy famosa, muy conocida. ¿Cómo ponerle precio? ¿Cuánto cuesta el aire que respiramos? ¿Cuánto cuesta el agua que tomamos de los ríos, de esas fuentes subterráneas? ¿Qué precio tiene ese alimento que nos da la tierra para nosotros? ¿Cuánto cuesta? Los seres humanos no somos dueños de la naturaleza, solamente la utilizamos para beneficio. Dios les da la tierra como herencia, como una herencia. El término bíblico que expresa esa relación es herencia o heredad. Los deseos propios de los seres humanos respecto a su relación con la tierra y con el mundo natural deben someterse ante las obligaciones del dueño, que es Dios. Esto nos hace pensar, hermanas y hermanos, en tomar este mundo natural, este hábitat, esta tierra de una manera diferente. Es la propiedad de Dios. El mundo natural exige todo respeto por parte de los seres humanos. Hay un poema muy hermoso de, no recuerdo el autor. Ahorita estoy pensando en ese poema como un ejemplo. Dice, cuando sepas hallar una sonrisa en la gota sutil que se resuma, en las porosas piedras, en la bruma, en el sol, en el ave, en la brisa. Cuando nada a tus ojos quede inerte, ni informe, ni incoloro, ni lejano, y penetres la vida del arcano encontrando esos secretos. Dice, entonces vas a entender cómo está Dios en esa gota de agua, en esa hoja. Dice, entonces te vas a quitar las sandalias, te vas a quitar esos zapatos para no herir las piedras del camino. Es una poesía, parece que sí se llama, cuando sepas hallar una sonrisa, pero nos habla de ese mundo que tenemos ante nuestros ojos, que no lo percibimos porque nos encerramos en nosotros,
porque somos individualistas, somos egoístas y vamos de alguna manera lastimando, cortando, dañando, desapareciendo ese hábitat, esa naturaleza. Esta tierra y el mundo natural pertenecen al Señor. Son la propiedad de Dios. Y este mundo natural exige todo respeto por parte de nosotros. La tierra es sustancia y es sustento de la vida. De la naturaleza viene la vida, incluida nuestra vida, y todo sustento. Conforme al relato bíblico, la humanidad y todos los animales son creados de la tierra. Adán es tierra. Adán es tierra. Bueno, aquí dice Adán, Adaina o también Adama. Y Eva es la madre de todo viviente. El Adán viene de la Adama, de la tierra. Porque dice aquí Génesis 1, dice Génesis Dios 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre, el ser humano formado de la tierra, formado del polvo de la tierra. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pues aquí está la cita en Génesis 2:7. Adán es tierra y Eva es la madre de todo ser viviente. Y dice 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y llamó, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Veamos aquí que dice, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Todos los animales y la humanidad son creados de la tierra. Adán es tierra y Eva es la madre de todos los vivientes. El jardín, en esta primera historia de la humanidad, el jardín provee el sustento. Esta lectura nos enseña que estamos conectados orgánicamente con la tierra y con el resto de la naturaleza. La salud de la tierra determina la salud humana. La salud de la tierra determina la salud humana. Hoy ha habido nuevos estudios. De hecho, pues se ha creado esa ecología, esa ciencia que estudia el medio ambiente y a través de esas reflexiones en torno al medio ambiente se han sacado nuevos términos como polución, la polución del aire, la polución del agua, que es ese aire contaminado, esa agua contaminada. La salud de la tierra determina la salud humana. Hoy, pues, tenemos que regresar a esos alimentos naturales, a esos alimentos orgánicos, si nosotros queremos recuperar nuestra salud. Alguien decía que tu alimentación sea tu salud. Que tu alimentación sea tu salud. Pero no lo es en muchos lugares. No lo es. Porque la tierra está enferma. La tierra está contaminada. Tantos elementos químicos
que se utilizan ahora para lograr mejores cosechas. Me decía, tengo una hermana que vive en Jerusalén. Ella es química farmacobióloga y me decía, mira, tristemente, esas manzanas rojas que vemos en los mercados no son así naturalmente. Son creados a través de sustancias químicas. Dice, y muchas veces esos alimentos que se ven en el supermercado, acomodados todos, todos hasta del mismo tamaño, se debe a sustancias químicas, ya la manipulación genética que utiliza el hombre para lograr sus bienes, para lograr su cometido. Me decía, mira, dice, por ejemplo, en el campo hay unas cortadoras especiales para el trigo que el hombre ha inventado. Dice, pero el trigo en su elemento natural crece de diferentes formas, pero ahora el hombre lo manipula genéticamente para que logre una altura determinada y para que puedan las cortadoras cumplir su cometido de ir cortándolos, de ir. Entonces, ahora las plantas de trigo tienen una determinada altura, que es una manipulación genética, donde interviene el ser humano, pero tienen esa altura determinada para que puedan ser cortadas por esas máquinas, para que puedan ir cortando todo ese grano de trigo y se pueda seguir todo ese proceso que llega hasta nuestras mesas ya con el pan elaborado. Pero el ser humano, a través de las sustancias químicas, de la manipulación genética, etcétera, de muchas cosas, pues transforma muchas veces la naturaleza, la manipula. Entonces, esa tierra, pues, está enferma, ya no es tan natural como debiéramos pensar. Y por eso hay mucha enfermedad ahora. De la naturaleza viene la vida. La tierra es sustancia y es sustento de la vida. Y el jardín, regresando al relato de Génesis, el jardín provee el sustento. En esta lectura vemos cómo estamos conectados orgánicamente con la tierra, con el resto de la naturaleza. Y la salud de la tierra determina la salud humana. La salud de la tierra determina la salud humana. Ahora, con lo que nos pasó de la pandemia, cómo ese virus se transmitía a través del aire, pues nos dimos cuenta de cuán enferma está la naturaleza, de cuán enferma está el lugar donde vivimos. Y esa salud de la tierra determina nuestra salud humana. El pueblo es responsable de cuidar la tierra y el mundo natural. En el primer relato de la creación, el hombre y la mujer reciben la tarea de administrar la tierra. De cuidado está en Génesis 1. En el segundo relato que está en Génesis 2, Dios le asigna al ser humano el papel de jardinero para que lo cultive y para que lo cuide. Dios le da la oportunidad al ser humano de que lo cuide. Dice 2:15 de Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Somos los mayordomos responsables ante Dios, con todo como un bien. Y aquí lo recuerda un autor.
La autoridad humana sobre la naturaleza permanece siempre como una autoridad delegada. Es una autoridad que Dios nos delegó. Él nos puso para que labremos y para que guardemos la creación. La naturaleza no es propiedad privada para hacer con ella lo que uno desee. Es lo que está escribiendo este autor. Sino para administrar una tierra que en última instancia sigue siendo de Dios. Abusar de esta confianza con relaciones destructivas hacia la naturaleza es atraer hacia nosotros la ira divina. Somos los mayordomos responsables ante Dios. Dios nos ha puesto para cuidarla, para cultivarla, para labrarla, pero la creación sigue siendo de Dios. Y las frases que decimos, pues este pedazo de tierra es mío, estas son mis plantas, este es mi pozo de agua, realmente no corresponden con la realidad. Dios es el dueño de la creación. Nosotros, los seres humanos, somos responsables de cuidar la tierra y de cuidar el mundo natural. Solamente estamos administrando, porque la tierra sigue siendo de Dios. La tierra le pertenece a Dios. Y cuando no la estamos cuidando, estamos de alguna manera generando en nosotros, atrayendo hacia nosotros la ira divina. Esto realmente nos llevaría a hacer una gran reflexión sobre lo que estamos viviendo en este tiempo, cómo se generan esos ciclones, esas lluvias fuera de tiempo, que causan tanto daño. En algunos lugares nos hace falta la lluvia. Aquí lo estamos viviendo en nuestro país. Aquí tenemos escasez de lluvia en el noreste de la República Mexicana y en el noreste y en el noroeste, en los estados de Sonora, de Sinaloa. La lluvia hizo tanto daño que arrastró personas, arrastró coches, causó muchos daños. Pero nos lleva a pensar cómo estamos cuidando lo que Dios nos dejó. Miren, en el día del juicio, yo siempre, cuando llego a ese momento, cuando estoy pensando en el día del juicio, cuando yo esté frente a Dios, cuando el Señor me diga, mira, Coquis, no sé si así me diga Dios o me diga Jochebed por mi nombre, como Dios me diga, mira, te di un esposo, te di unos padres, te di unos hermanos, te di unos hijos, te di una congregación. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cómo los trataste? ¿Cómo los cuidaste? ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios de esos padres que me dio, de esos hermanos, de esos hijos, de mi esposo, de mi comunidad de fe, de los vecinos que puso a mi alrededor? ¿Qué cuentas le voy a dar? Pero ahora con esto, también es probable que Dios me diga, ¿y qué hiciste con esos recursos naturales que puse a tu alcance, que puse a tu alrededor? ¿Qué tan responsable fuiste de esos recursos naturales, de esas plantas, de ese oxígeno, de esa agua? ¿Qué tan responsable fuiste? ¿Qué cuentas tienes de eso que puse para que te alimentaras, para que te vistieras, para que tuvieras una vida cómoda? La naturaleza no es propiedad de uno para hacer lo que nosotros querramos. Y hemos vivido bajo esos principios, que la tierra nos pertenece. Es más, hay algunos
ideas filosóficas o que le dan sentido. La tierra es de quien la trabaja. Porque a veces ni siquiera la tierra la podía usar el que la trabajaba, sino como en la época feudal, que había una persona que era dueño de muchas tierras y aparte de las tierras de las familias que las trabajaban. Pues la naturaleza no es propiedad privada. La tierra no es de quien la trabaja. La tierra es de Dios. Y no podemos hacer con ella lo que nosotros querramos o lo que nosotros deseemos. Cuando abusamos de la tierra, estamos atrayendo el castigo y la ira divina. Dios, no los hombres, es quien controla la naturaleza. Ni las bendiciones de la naturaleza, ni su poder destructivo han sido entregadas a manos humanas autónomas. El cuidado responsable implica que la tierra es un proyecto de trabajo que la humanidad cumple siempre en relación con Dios. Veamos nuestra relación con la tierra como un proyecto de trabajo, como algo que nosotros estamos haciendo constantemente para cuidar esto que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. No somos los dueños. Dios es el dueño de la creación y nosotros somos responsables solamente de cuidar la tierra y de cuidar ese mundo natural. ¿Qué cuentas le estamos dando a Dios de esa agua que tiramos, de esa comida que malgastamos, de ese ambiente del cual no nos hacemos responsables? ¿Qué cuentas le estamos dando a Dios? Cerramos con esta reflexión de la tierra, esos 4 círculos que hablan de Dios, uno mismo, la sociedad, los seres que nos rodean y la naturaleza. Ese círculo de la vida en el cual pertenecemos y del cual estamos participando. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra moralidad respecto a uno mismo, hacia Dios, hacia los demás y hacia la naturaleza? Vamos ahora a ver el oikos de Dios. Es el punto 5 en este capítulo. El oikos de Dios. La tierra y la naturaleza son el oikos o la casa de Dios. Oikodemen. Es esa palabra que es casa, oikos. La tierra y la naturaleza son la casa de Dios. Oikos es una palabra griega que significa hábitat, lo que nos rodea. Es la raíz etimológica de ecología. Oikos es la raíz etimológica de ecología, que es la lógica de la casa, o de economía también. De oikos surge la palabra ecología y la palabra economía, que es la administración de la casa. Y también ecuménico, que es todo el mundo habitado. Veamos pues que es como esta palabra oikos, como esta palabra griega que significa hábitat, casa, es la raíz etimológica de ecología, de economía y también la palabra ecumenismo, ecuménico. Ecología, que es la lógica de la casa, economía, que es la administración de la casa, y ecuménico, que es todo el mundo habitado. Como la palabra convivencia, oikos tiene el sentido de habitar bajo el mismo techo. Lo de la pandemia que nos ayudó a acceder a
a las redes sociales, a las clases en línea, como ahora podemos tener una clase, yo acá, ustedes allá, en diferentes lugares, diferentes realidades. Estamos ahora en este pensamiento, sentimiento de que la tierra es nuestra gran casa, la tierra es nuestra aldea global. ¿Cómo estamos cuidando esa casa? Estamos todos viviendo bajo un mismo techo. Se han ido poco a poco quitando esas ideas de individualidad, de que mi casa, mi idioma, mi cultura, mi mercado, mis productos, se han ido ahora sustituyendo por nuestros, por esa comunidad ahora más abierta, más incluyente, que no nada más se circunscribe a su región, sino a su país, y no nada más a su país, sino todo el continente latinoamericano o al continente americano o a todo el mundo. Esta palabra oikos tiene el sentido de habitar bajo el mismo techo. Nos pone a los seres humanos habitando bajo el mismo techo. Toda la creación convive en el oikos de Dios. Imaginemos que es un paraguas y aquí estamos nosotros. Antes pensábamos que nada más eran los argentinos o nada más los colombianos o nada más los mexicanos. No. Este oikos de Dios nos da un sentido de convivencia global donde estamos aquí como seres humanos bajo esa voluntad, en ese oikos de Dios. Oikos tiene el sentido de habitar todos bajo el mismo techo, todos bajo esa soberanía, bajo esa voluntad. Toda la creación convive en el oikos de Dios. Oikos es el lugar de la convivencia, es el circuito natural de toda la vida. El oikos es el circuito natural de toda la vida, donde todos estamos, querramos o no, donde todos intervenimos, donde todos colaboramos. Entonces, la naturaleza también ha de ser incluida en el pacto o la alianza. Qué interesante, hermanos. Porque a veces solamente pensamos que es un pacto de Dios con nosotros, de Dios con los seres humanos. Pero esta reflexión nos lleva a pensar que también la naturaleza está incluida. Y me lleva a mí a pensar que Dios también me va a pedir cuentas sobre esa naturaleza. La naturaleza también ha de ser incluida en el pacto o la alianza, porque la naturaleza es el oikos, es la casa de Dios. En verdad, el pacto que Dios estableció con Noé incluye toda la creación, incluye todo. El arco iris, dice Dios a Noé, es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente, entre mí y la tierra. Es un pacto que Dios establece con el ser humano, pero con un ser humano que está inserto, que está viviendo, que está en un hábitat, que está en un medio ambiente, que está en un oikos. Toda la creación de Dios reclama una consideración moral por ser parte de la misma convivencia o vida en comunidad. Toda la creación de Dios reclama esa consideración moral por ser parte de la convivencia o vida en comunidad. Es un oikos de Dios, esa naturaleza donde todos caben, todos y todas caben, que todos quepan en ese oikos de Dios. Vamos aquí a mencionar algunas conclusiones de esas pautas teológicas de la ética.
el significado teológico de la convivencia humana. ¿Qué significa, hermanas y hermanos? En su esencia, esta convivencia que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Cómo vivimos esa convivencia? ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? Y no es solamente por la educación que tenemos, por el credo religioso que profesamos. Va más allá. Es algo que en nosotros puso Dios desde el principio, desde la creación, desde que creó al ser humano. Es esa imagen que Dios nos creó, esa capacidad para tener comunión unos con otros, esa capacidad de ser libres también, de decidir también. En esa capacidad de ser libres, de ser decidir, también nos dio esa capacidad para comunicarnos, para mantener esa convivencia. Dios está en esa convivencia humana. Dios se hace presente en esa capacidad que tenemos para comunicarnos con ella o con él. Y a veces pensamos que es solamente una habilidad que tienen unos pocos. Es que él sí puede comunicarse. Es que ella tiene esa capacidad de caerles bien a los demás. No, aquí hemos aprendido que Dios, a través de su presencia, de esa formación que nos dio desde con darnos su imagen y su semejanza, también nos dio esa capacidad de aprender a convivir unos con otros. Ahí está la presencia de Dios, ahí está ese significado teológico. Esa convivencia humana es una pauta teológica de la vida. Es una pauta teológica de la vida. Esa capacidad que tenemos de poder convivir con los demás seres humanos. ¿Cómo estamos nosotros desarrollando? ¿Cómo le estamos dando valor a ese significado teológico de esa convivencia humana? Esa es una pauta teológica. La otra es el circuito natural de la vida. Cómo en ese circuito natural Dios se hace presente. Dios camina con nosotros. Dios nos guía. Dios nos levanta, nos apoya, nos alienta. Dios nos regala a Jesús. Dios nos regala el perdón. Dios nos regala la gracia. Dios nos regala la nueva vida. En ese circuito natural de la vida, Dios desempeña un papel fundamental. Y también en ese papel, también Dios lo desempeña uno mismo. Acuérdense que es el segundo círculo. Es Dios, es uno mismo. El papel que desempeñamos, cómo manejamos esa libertad, cómo manejamos esa responsabilidad de decidir, cómo le respondemos a Dios, qué tan responsables, qué tanta respuesta damos a lo que Dios hace en nuestra vida. Cómo creemos, cómo tomamos esa gracia que recibimos de Dios. Entonces, en ese circuito natural de la vida, que es la otra pauta teológica, donde está Dios, donde estamos nosotros, donde está la sociedad, donde están los seres humanos con los que convivimos, cómo nos relacionamos con ellos, cuáles son los parámetros que utilizamos para comunicarnos con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra sociedad, con el resto de la sociedad. Y también en la naturaleza, el cuarto círculo, la naturaleza y los otros seres vivos. Entonces, la convivencia humana y el círculo natural de la vida son las pautas teológicas que le dan ese significado a la ética que nosotros vivimos. Nos sirven como fundamento a esa ética contextual que responde a personas y a realidades concretas. La ética que yo tengo, la ética que vivo con mi familia,
la ética que vivo con mi iglesia o con mi comunidad. Responde a esas dos pautas teológicas, esa convivencia humana que desarrollamos unos con otros y ese circuito natural de la vida donde está Dios, donde estoy yo, donde está el prójimo y donde está la naturaleza. Establece también las bases teológicas para la idea de una ética de la responsabilidad. Y precisamente esa ética de la responsabilidad es la que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es la ética de la responsabilidad? Pero aquí vemos estas bases teológicas de la ética, esas bases teológicas que nos van a ayudar a fundamentar o de alguna manera a trabajar y a desarrollar la ética de la responsabilidad. Y para, pues, de alguna manera tener una reflexión, vimos los términos de eloicos, que es cómo la naturaleza es la casa de Dios. Bueno, quise tomar esta reflexión. Jesús en casa en tiempo de crisis. Vamos a ver esta ética de Jesús que rompe con los modelos establecidos. Es una ética que rompe con las tradiciones, una ética donde todos caben, una ética incluyente, porque Jesús como hombre judío llega a un mundo religioso que es excluyente, separa, divide, pero Jesús con su conducta, con la ética que él está estableciendo, establece una ética incluyente donde todos caben, donde le da voz al marginado, al enfermo, a la mujer, al extranjero. Lo vemos en el ejemplo con la mujer sirofenicia. Bueno, vamos a ver cómo es esa ética de Jesús, esa ética de Jesús, y con este ejemplo, Jesús en casa en tiempo de crisis. En el tiempo que estamos viviendo, la familia es la gran afectada por la crisis. Todavía la depresión es esa enfermedad que está cobrando muchísimas víctimas en este tiempo. Vivimos tan deprisa, vivimos tan ausentes también, tan encerrados en nosotros mismos, que la depresión se hace una enfermedad evidente en personas con muchos miembros, con pocos miembros, creyentes, no creyentes, grupos intelectuales, grupos, en cualquier grupo la depresión se hace presente, es una enfermedad. Esta crisis nos ha traído mucha depresión, mucha ansiedad también. La depresión es estar pensando en el pasado, estar pensando en el pasado, no querer salir de ese pasado, querer mantenerse en ese círculo de comodidad y de bienestar donde no se quiere enfrentar el presente. La depresión nos lleva a vivir en el pasado y la ansiedad es el miedo por el futuro. Vean cómo son dos enfermedades extremas. La depresión que nos mantiene en el pasado y la ansiedad es el miedo por el futuro. Viven ansiosos porque se está acabando el agua, porque la crisis de la pandemia trajo muchas crisis como la crisis económicas. Entonces, ahorita la vemos en la siguiente, la falta de trabajo, pero ocasionando mucha ansiedad en hombres, en mujeres, en jóvenes, mucha ansiedad. ¿Qué sigue? Viene otra variante del virus, la viruela del mono. ¿Qué sigue? Causando mucha ansiedad. Y esa depresión y esa ansiedad nos hace que nos perdamos del presente, del presente.
Vivimos o en el pasado deprimidos o vivimos en el futuro ansiosos y nos perdemos del presente. Se nos olvida que Dios está en el presente. Entonces, la familia está siendo afectada por esta gran crisis, por esa depresión, por esa ansiedad, por esa falta de trabajo, que es una gran realidad. Es una falta de trabajo que provoca migración, que provoca crisis. Se rompen las familias, se fragmentan las familias. Esa falta de trabajo que ocasiona familias disfuncionales también. Esa falta de trabajo que afecta a grupos enteros. Por ejemplo, por aquí, por la ciudad donde vivo, pasan grupos enteros de migrantes. Pasan grupos de personas que vienen de Haití, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, pasan grupos enteros, sociedades, y marchan así en bloque, llegan a algunas ciudades, y luego es increíble, hermanos, es increíble lo que ocasiona la falta de trabajo, que grandes cantidades de población se muevan. Es increíble cómo llegan y luego buscan apoyo de diferentes transportes, camiones, y se suben allí, y luego van a otro lugar y allí se quedan unos días, la población les ayuda, etcétera, y luego van avanzando en su propósito, y luego pues los policías o las autoridades migratorias de los países que los detienen por la fuerza, cómo se ejerce la violencia también. La violencia, otro resultado de la crisis que estamos viviendo, la violencia. La violencia, como les estaba comentando, en estos grupos sociales que van caminando por las ciudades, por las poblaciones, hasta llegar a un punto geográfico que ellos están buscando. Cómo se genera la violencia, cómo se genera la falta de derechos de las personas. Pero también la crisis nos demostró que hay también mucha violencia en la casa, mucha violencia, no hay igualdad en las responsabilidades de hombres y de mujeres, de esposos y de esposas, de ancianos, como son maltratados también, los enfermos, las personas que tienen alguna dificultad para hablar, para escuchar, esas personas con capacidades diferentes. Todo eso, la crisis nos mostró lo violento que somos también en las casas. Porque, bueno, pudiéramos pensar, es cierto, la violencia se vive fuera de la casa, en el trabajo, en la escuela, el bullying en la escuela, o la violencia, el daño sufrido de asaltos fuera de la casa. Pero la crisis también nos afectó, nos mostró, perdón, que la violencia se vive en casa. Cuando hombres y mujeres hay mucha desigualdad, cuando las mujeres trabajan más, vemos a través de los estudios que hacen los sociólogos, cómo las mujeres tenemos más horas de trabajo que los hombres. Y cómo, aunque las mujeres tenemos más horas de trabajo, percibimos menos salario. Entonces, todo esto es violencia y se demostró. Entonces, la familia es la gran afectada por la crisis. Depresión, ansiedad, falta de trabajo, violencia. También es una oportunidad, la crisis, para recuperar las cosas valiosas. Cuando estamos en crisis o nos quedamos, nos sentamos allí, no queremos avanzar, o crecemos. Vean cómo las crisis son para crecer. Hay una historia que en un pueblo estaba a un lado un cementerio, y a un lado del cementerio se estableció un lugar para darles trabajo, se estableció una empresa. Entonces,
Las personas tenían que rodear el panteón para llegar a su trabajo. Pero algunos, pues, como conocían bien el lugar, atravesaban el panteón para llegar a su trabajo y no tener que rodear. Y cuenta la historia que, pues, a veces se quedaban algunos pozos ya listos para, pues, para las personas que iban a ser sepultadas, se dejaban ya los pozos ya listos para que al día siguiente se hiciera el entierro de las personas. Bueno, cuentan que en alguna ocasión un hombre que ya iba muy de madrugada a su trabajo, era oscuro, no se dio cuenta y cayó en ese pozo, cayó. Y pues son pozos que tienen cierta profundidad, 4 metros, 3 metros, no sé, ¿verdad? Y estuvo intentando salir y quería salir. Estuvo pidiendo ayuda, que lo sacaran y no podía salir, no. Ya dice que se cansó. De tanto gritar, de tanto querer saltar, se cansó, se sentó hacia un lado del pozo y dijo, bueno, voy a esperar que sea de día, pues alguien me tiene que ver aquí. Pero estaba así sentado y de pronto, ¡zas!, cayó otra persona. Cayó otra persona que seguramente no vio el pozo, iba corriendo, se le estaba haciendo tarde, como también estaba oscuro, no vio el pozo y cayó ahí. Entonces, cuando cayó, pues empezó también su intento natural, ¿verdad? Es querer salir, querer saltar. Y oyó una voz que le dijo, no vas a poder. Y cuando oyó esa voz, no vas a poder, no, dice, pero sí fue como un resorte que lo impulsó y sí pudo salir. Vean cómo las crisis nos ayudan para crecer. El segundo hombre sí pudo salir porque el primero que le dijo, no vas a poder salir. Para él fue como una voz de ultratumba y eso hizo que la adrenalina lo llenara de fuerza y de valentía total, que saltó y salió de ese pozo. Las crisis son oportunidades para recuperar las cosas valiosas. Las crisis o nos sumen o nos dejan allí. ¿Qué es lo más importante que puede hacer la familia ahora? Bueno, pues en este tiempo de crisis, lo más importante que podemos hacer es dejar que Jesús llegue a casa, que Jesús llegue a nuestro oikos, a ese grupo que nosotros tenemos donde nosotros imponemos nuestra conducta, nuestra manera de ser, que no es generalmente la correcta, no es la mejor, no es la que está bajo la autoridad o el señorío de Dios. Es esa ética que nosotros tenemos por la sociedad, por la cultura, también por la realidad de pecado. Entonces, lo más importante que podemos hacer ahora es permitir que Jesús llegue a casa, que Jesús con su manera de ser, con su manera de actuar, con su manera de conducirse, que llegue a nuestra casa y que nos ayude a vivir de acuerdo a su forma de ser. En la Biblia tenemos varias casas a donde Jesús llega y el ministerio de Jesús en gran parte fue cara a cara y muchas de ellas las hizo en las casas. Podemos ver que Jesús habló en la sinagoga, ¿cierto? Habló también en las calles, habló fuera de las ciudades, habló en las montañas, en las llanuras, cerca de los ríos, en una barca también. Entonces, el ministerio de Jesús fue en muchos lugares geográficos y ese ministerio fue cara a cara, fue directo, pero también el ministerio de Jesús se hizo en las casas. Y tenemos varias casas a las que Jesús llega. Y el primer ejemplo lo encontramos en Juan 2, los versículos del 1 al 11. Allí nos habla de ese momento cuando Jesús llega a unas bodas en Caná de Galilea. Dice
Juan 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús en las bodas de Caná. Jesús en una casa. Qué interesante. Con Jesús, cuando Jesús llega la bendición. ¿Cómo tomar a Jesús en cuenta en la casa, en la familia? Desde la elección de pareja. Desde la elección de pareja, tomar en cuenta ese criterio divino. Porque a veces decimos, no, pues es que yo voy a elegir, sí. Gracias a Dios que podemos elegir. No es como antes. No es como los abuelos o los bisabuelos donde los padres u otras autoridades decían con quién se iba a casar él, con quién se iba a casar ella. Y la pareja era impuesta. Hoy nosotros podemos elegir a nuestra pareja. Y cómo el criterio de Jesús normando la vida del que elige la pareja. El criterio de Jesús estableciendo prioridades. Aquí Jesús llega, están en el banquete, aquí el novio pues invita a todos el vino y están todos muy felices con la comida, celebrando. Y Jesús llega y cuando se acaba el vino, Él establece otro vino mejor. Con Jesús se establecen prioridades. Con Jesús aprendemos a ver qué es lo mejor en nuestras vidas. La ética que tenemos debe estar siempre sustentada o fundamentada en la ética de Jesús. Porque Jesús nos enseña a establecer lo más importante. Se nos puede ir la vida en los detalles, en cosas superfluas. Acumular cosas, acumular ropa, zapatos, acumular títulos, acumular conocimiento. Jesús nos enseña a establecer lo más importante. Nos ayuda a identificar qué es lo mejor. Con Jesús llega la bendición real a nuestra vida. Cuando Jesús transforma el agua en vino y cuando se los da a los encargados de distribuirlo y cuando la gente lo prueba, se dan cuenta que ese vino era mejor que el que habían recibido al principio. El vino es expresión de vida. Con Jesús llega la vida. Que llegue Jesús a mi casa para que me enseñe a vivir como familia, que me enseñe a establecer prioridades dentro de mi familia. ¿Qué vamos a hacer en este 2022 lo que pasa? Bueno, vamos a juntarnos como familia y vamos a tener más comunicación, a tener mejores momentos de oración. Que cuando Jesús llegue a nuestro hogar, demos más importancia a las cosas a ser mejores, no a tener más. Se nos puede ir la vida en unirnos para comprar un coche, en unirnos para comprar el comedor, para comprar más ropa, sí, en tener más, pero mejor que seamos más, que seamos mejores personas, que seamos mejores familia, que seamos mejores creyentes. Cuando llega Jesús, nos ayuda a entender qué es lo mejor. Nos ayuda a entender la vida. Con Jesús llega la bendición. Veamos lo que hace Jesús aquí en esta casa de Caná. Hay otra casa donde llega Jesús. Está en Lucas 8, del 41 al 56. Y aquí es cuando Jesús llega a la casa de Jairo. Y en Lucas 8, del 41 al 56, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Aquí Jairo
está yendo a buscar a Jesús y sabe que Jesús tiene un poder especial. Jesús es alguien importante, muy importante, más importante que él. Jesús era un principal de la sinagoga y tenía un puesto renombrado y reconocido en la sociedad. Pero Jairo sabe quién es Jesús. Entonces Jairo va y lo invita para que vaya a su casa, porque en la casa de Jairo hay enfermedad y hay peligro. Eso es lo que hay en la casa de Jairo. Jairo seguramente como un hombre estudiado, como un hombre preparado, había buscado otras opciones para quitar de su casa la enfermedad y el peligro y el dolor. Seguramente Jairo no había estado con los brazos cruzados, había buscado una opción, otra opción, había ido con aquella persona, había ido a aquel lugar, pero ninguno le había dado la respuesta. Por eso por eso Jairo ve en Jesús ahora una oportunidad única en su vida y va y lo busca. Y no nada más va y lo busca, va y se postra. El texto es muy detallado, va explicando. Jairo va y se postra a los pies de Jesús y le dice que vaya a su casa. Y entiende Jesús la necesidad de ese padre de familia. Me encanta cómo Jesús tiene esa sensibilidad para entender el lenguaje, para entender el semblante de un hombre que está pidiendo por su familia. Jesús lo entiende, tiene esa sensibilidad. Y Jesús accede a la petición. Yo creo que Jesús, hermanas y hermanos, tenía una agenda completa cada día. Jesús sabía su tiempo, sabía que le quedaba poco tiempo, él tenía establecido muy bien el tiempo que le quedaba, pero también sabía el plan que Dios estaba formulando a través de él. Él sabía su tiempo y lo estaba desempeñando bien, pero él supo romper esas agendas del día para entender la necesidad humana, para acercarse con el que está pidiendo su ayuda. Y Jesús accede a las palabras de Jairo, lo entiende y lo acompaña, se encamina hacia la casa. En la casa de Jairo los peligros de muerte rodean a la familia, los rodean. Y entonces llega la noticia temida a los oídos de Jairo. No molestes al maestro, Jairo. No molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Qué debió haber sentido Jairo cuando escuchó? Todos los esfuerzos que había hecho, todos los médicos que había buscado, todos los tratamientos. Como ahora su última oportunidad en Jesús también había sido, según esta noticia, no había tenido resultado. Tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Yo creo que con esa noticia se hace un completo y oscuro panorama en la mente de Jairo. Yo creo que se cierra, se agacha, no sé qué piensa, pero Jesús está al pendiente, Jesús está viendo lo que sucede alrededor. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, cree. Para el que cree, se abren las oportunidades de la vida. Para el que cree, se abren las oportunidades de la fe. Y entonces dice el verso 51, Jesús llega a la casa de Jairo. Dice, entrando en la casa, Jesús continúa su camino. Jairo no se da por vencido y continúa con Jesús. Llegan hasta la casa, no sé cuánto tiempo recorrieron. No sé qué le iba diciendo a la gente, a Jairo, ya no vayas, Jairo, es en vano, ya para qué vas, ya no tiene remedio, etcétera. Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro,
a Jacobo, a Juan, a Jairo y a la madre de la chica. Y dice el verso 52, y lloraban todos y hacían lamento, pero Jesús les dijo, no lloren, no lloren porque ella no está muerta, sino duerme. Y miren lo que dice el verso 53, y se burlaban porque sabían que estaba muerta. Muchas veces en la familia hay palabras engañosas que llegan a nuestros oídos, a los oídos de nuestros hijos, de nuestra familia. Mucho cuidado con esas palabras engañosas que pueden determinar la conducta que estamos viviendo. Y quizá nosotros digamos, no, pues nosotros tenemos la puerta cerrada, tenemos todo cerrado. No, pero hay un enemigo que entra a nuestras casas y que influye mucho, aunque tengamos las puertas cerradas. Y ese enemigo son las redes sociales que entran a través de los dispositivos, a través de los programas de televisión, a través de las series. Yo no sé si allá en Argentina haya series, esa televisión de paga, que es todo un monstruo, hermanos, monstruo de publicidad y de programas y de filosofías y de éticas engañosas, de moralidades muy cuestionables, entran a nuestra casa sin pedirnos permiso. Entran a nuestra casa y manipulan la mente de nuestros pequeños, de nuestros adolescentes, al grado, hermanos, que muchos de ellos son los causantes de esa ansiedad y de esa depresión. Y muchos de nuestros adolescentes o de las personas llegan a pensar en quitarse la vida. Pero es toda esa serie de palabras engañosas que entran a nuestra familia cristiana, creyente, que va a la iglesia los sábados, esa familia que diezma, esa familia que conoce los 10 mandamientos, que intentamos cumplirlos. Llegan esas palabras engañosas, llegan también. Pero y somos presa de ellos, porque a veces dedicamos todo un día a ver esos programas, nos sentamos, o a veces no nos sentamos nosotros, y dejamos que nuestros hijos adolescentes participen solos, y muchos de ellos no tienen los criterios éticos suficientes, necesarios para formularse decisiones. Entonces son influenciados por esas palabras engañosas que llegan a través de caricaturas, de series, de videos, de las plataformas, de Instagram, de YouTube, de TikTok. Todo eso va formando la mente de nuestra familia. Y no nos piden permiso para entrar. Esos pensamientos no piden permiso, llegan y punto. Entonces, todas esas palabras engañosas pueden manipular y pueden engañar a nuestra familia, hacerle dudar de la existencia de Dios, hacerle dudar de la gracia, del perdón, de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Es una lucha. Todos los días luchamos contra esos enemigos, o como decía en el caso de María Magdalena, que tenía 7, ¿cómo decía la palabra? Pues eran esas luchas internas que tenía María Magdalena, espíritus, demonios. Todos los días luchamos nosotros contra esos demonios, porque somos blanco de todos esos pensamientos manipulados, de esas palabras engañosas. Son esos demonios que vienen y nos atacan todos los días, pero todos los días también tenemos esa presencia de Dios, esas palabras de Jesús, que así como le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y si es realidad, porque Jairo creyó, porque siguió acompañando al maestro, aunque le dijeron que su hija había muerto, porque entró con él hasta la cama donde estaba la chica y fue testigo de cómo cuando Jesús tocó a la niña se enderezó y con unas palabras, Talita Kumi,
niña, a ti te digo, levántate. Ella regresó a la vida. Jairo fue testigo de esas palabras. No temas, cree solamente. Es unas palabras que debieran estar todos los días aquí en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón. No temas, cree solamente. Jesús regala vida. Jesús regala vida. Esas palabras, Talita Kumi, todavía siguen resonando hasta el día de hoy. Todavía el Señor sigue enviando vida. Dejemos que Jesús llegue a nuestra casa. Si no podemos evitar que lleguen todos los demonios, multitud de demonios, dejemos que Jesús domine todos esos demonios. Que con Jesús llegue la vida a nuestro oikos, a este oikos que el Señor nos está dando, que sea un oikos, un espacio, un hábitat bendecido. Y la tercera es, con Jesús llegan nuevas oportunidades. Y la lectura es Marcos 1, 29 al 31. Aquí se menciona el primer milagro, bueno, de Marcos, el primer milagro registrado en el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos, para muchos biblistas, es considerado el primer evangelio. De allí se desprenden Mateo y Lucas, y bueno, y Juan, que tiene un trasfondo y una naturaleza diferente, como más espiritual. Pero aquí Marcos 1:29 dice así, al salir de la sinagoga, se está refiriendo a Jesús, dice, vinieron a casa de Simón y Andrés. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Jesús, de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Es Jesús que va a la casa de Simón, de su hermano Pedro, y también lo acompañan Jacobo y Juan. Es Jesús en casa de Simón y de Pedro. Jesús que sale de la sinagoga. ¿Por qué sale de la sinagoga Jesús? Este texto también tiene mucho que decirnos. Porque en ese ambiente Dios no era rey y soberano. Porque en la sinagoga había mucha exclusión. Porque allí las mujeres, los extranjeros, los enfermos no podían. Las personas impuras no podían entrar. Era un lugar excluyente. Por eso Jesús sale de la sinagoga y va a las casas a encontrarse con las personas. Y aquí dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Me gusta mucho la actitud de Simón Pedro. Cómo le habla a Jesús de su suegra. Es un yerno que intercede por su suegra. Me encanta. Yo tengo 2 yernos y yo creo que sí son como Simón y como Pedro, porque son yernos con los que tenemos buena comunicación y los amamos y sentimos el amor de ellos. Gracias a Dios por esas relaciones que se llegan a dar en la familia. Fíjense que las suegras y las nueras, por eso dicen, es que esta es la palabra nuera. No era la esposa que necesitaba mi hijo, no era. Suegras y nueras históricamente no tienen buena relación. Yernos y suegros parece que tampoco. Pero aquí es un yerno que tiene una buena relación con su suegra, al grado que le dice a Jesús, mira, ven, vamos a mi casa porque mi suegra está enferma. Un yerno que pide por su suegra. Y Jesús, rompiendo los estereotipos, lo que nosotros podemos imaginar, lo que para nosotros es correcto, adecuado, normal. Para Jesús no. Jesús podía dar la salud y la sanidad desde la calle, desde la puerta de la casa. Pero no, Jesús de la calle se introduce a la casa. Y en la casa seguramente había varios espacios porque pues ella como enferma estaba en algún lugar, estaba postrada, dice acostada, estaba acostada, dice
Así dice literalmente. Y la suegra de Simón estaba acostada, estaba postrada. Quiere decir que estaba en alguna cama. Bueno, lo que nosotros ahora consideraríamos una cama, que en ese tiempo pues podría ser un tapete, algo muy encima, muy por encima del suelo, ¿verdad? No son como las camas de ahora o como las mesas de ahora. No, no. Eran sobre el nivel del piso. Entonces, Jesús se acerca a cada persona y en nuestro ejemplo dice que Jesús, el verso 31, entonces él se acercó. Pudo haberla sanado desde la calle, pudo haberla sanado desde la puerta de la casa, pero Jesús se acercó. No solo se acercó, hermana, hermano, no. La tomó de la mano, la tomó. No sé qué edad pudiera haber tenido esa suegra de Pedro. Si todavía estaba ella bajo un sistema fisiológico donde ella estaba menstruando, no lo sabemos, era una suegra, no sabemos qué edad tenía, no sabemos. Pero Jesús la toca, rompe allí una ley de la pureza, la toca y dice, y la levanta para que Jesús tenga la oportunidad de tocar a esa mujer que está postrada en el piso. Jesús tuvo que haberse agachado. Imaginemos, hermanas, hermanos, un Dios que se agacha, un Dios que se acerca hasta nuestra necesidad. Esa es la ética de Jesús, que se agacha. No le importa el que dirán, no le importa lo que piensen los demás. Es que tú eres un rabí, es que tú eres un hijo de Dios, es que tú eres un maestro de la ley que nos enseñas acerca de Dios. A Jesús no le interesaban los títulos, los nombramientos. Él se agacha hasta la humanidad de las personas, hasta la necesidad. Dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Jesús se agacha y la levanta. Y cuando Jesús llega, pues todo se transforma. Ya vimos que con Jesús llega la vida, con Jesús llega la bendición. También con Jesús llegan las nuevas oportunidades. Y dice el verso 31, la última parte, e inmediatamente la fiebre le dejó. Inmediatamente la suegra recupera la salud. Inmediatamente ella se siente bien. Yo no sé, la fiebre, hermanas, hermanos, es una enfermedad tremenda que nos hace que todo el cuerpo se sienta adolorido, que todo el cuerpo se sienta quebrantado. Con Jesús llegan las oportunidades y el servicio es una respuesta a la acción de Jesús. Que en este tiempo de crisis dejemos entrar a Jesús. Que nuestra casa, nuestro oikos, sea ese refugio en tiempos de inseguridad. Que sea un hospital para sanar las heridas. Que sea una escuela que brinde lecciones de vida. Que sea un lugar para encontrarnos con Dios. Que sea un espacio del verdadero amor. Dios nos ayude, hermanas, hermanos, para que estas lecciones de ética que nos van enseñando cómo la ética está siempre en nuestras relaciones, cómo Dios establece esa comunión, Dios está en la ética, nos ayude, nos vaya normando nuestra manera de ver la vida, de ver a Dios, vaya rigiendo nuestra manera de comunicarnos con los demás. Y especialmente esta ética de Jesús, esta ética que vivió en la casa, en este entorno, en este hábitat, con personas reales como nuestra familia, que se haga una realidad en nosotros. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente a usted, que Dios los bendiga. Tengan una hermoso día.